La Iglesia Bíblica Internacional le da la más cordial bienvenida a su predicación expositiva. Hoy continuamos viendo nuestra serie de Colosenses. Todavía Colosenses. Hoy día entramos al capítulo 2. La semana pasada estuvimos viendo, completando las aflicciones de Cristo. ¿Se acuerdan? Completando las aflicciones de Cristo. Y dijimos que, como resumen, no es que nosotros necesitamos hacer algo más para completar la salvación. No, hermanos, nosotros no necesitamos hacer ninguna cosa extra para completar la salvación del Señor. Jesús hizo todo en aquella cruz. Dice Hebreos que Él murió una vez y para siempre por los pecados de los muchos. Él ha completado la salvación. Por lo tanto, ¿a qué se refería la semana pasada ese concepto de completando las aflicciones de Cristo? Como Pablo lo decía, completando las aflicciones de Cristo se refería principalmente a poder expandir el evangelio del Señor. Así como Pablo en su vida, en su carne, llevó la aflicción de los sufrimientos por el avance de la obra, así nosotros, hermanos, también tenemos que comenzar a tener esa aflicción en nuestra carne por llevar el evangelio. Llevar el evangelio, amados, no es fácil. Llevar el evangelio te supone una cierta carga, una cierta responsabilidad, una cierta incomodidad a veces, pero hermanos, es la aflicción que nosotros debemos llevar. Es eso lo que nosotros debemos completar en las aflicciones de Cristo. No es completar en sí mismo el sacrificio, sino el avance del reino. ¿Cuántos de ustedes quieren que el Señor venga otra vez? Amén. ¿Quieres que el Señor venga? Bueno, Mateo 24:14 dice, pero este evangelio del reino será predicado hasta el final de la tierra y luego de eso volverá el Señor. ¿Quieres que el Señor venga? Entonces, hermano, tienes que predicar el evangelio, tienes que completar las aflicciones de Jesucristo, aunque es difícil, aunque te va a llevar en algunos casos, como el hermano Mario, a perder clientes. ¿Por qué? Porque tú vas a predicar el evangelio a una persona que constantemente viene y te compra, pero como estás predicando el evangelio le confronta y luego va a comprar a otra parte para que no le hablen de Cristo. ¿Puedes perder clientes? Puedes perder clientes. Por ahí en cierto lugar en Concón también clientes se van, pueden irse. Y así, hermanos, pero eso no es todo. Pablo dice que ha pasado su vida siendo apiedrado, teniendo látigos y una cantidad, sufriendo cárceles. Hermanos, es el costo que nosotros debemos pagar por ser discípulos de Jesús. Es el costo de llevar el evangelio. Ahora, esto no tiene que solamente ser algo que está aquí en el púlpito que escuchas tú un día domingo en la mañana. Hermanos, esto tiene que hacerse práctico en tu vida. Donde tú estés, con quien estés, como dice la canción, en todo lugar tú debes hablar del nombre de Jesús. Porque, hermanos, tú no sabes quiénes en quiénes Dios va a obrar para precisamente hacer su obra. Si tú no hablas, ¿cómo el Señor va a hacer su obra? No es que Él te necesite, Él te ha escogido para hacer ese trabajo. Y es un privilegio, amados. De hecho, la Escritura dice que si nosotros no habláramos, ¿quiénes hablarían? Las piedras hablarían. ¿Quieres que una piedra tenga tu premio? ¿Quieres que una piedra tome tu lugar? ¿Quieres que una piedra sea más importante que tú en el reino de Dios? Hermanos, habla. Así es como nosotros completamos el reino. Estas sillas poco a poco se van llenando, pero la idea es que podamos ir predicando el evangelio, trayendo visitas para que el reino de Dios sea expandido. Y así no solamente aquí en Viña, sino que también en otras localidades. Hoy día les mandé una foto al chat de la iglesia de un culto y de la primera cena del Señor que tuvieron en España. Ellos estaban gozosos, eran 5 o 6 hermanos, no eran más que eso, pero gozosos de poder tener un lugar donde compartir la gloriosa palabra del Señor. Nos gozamos en ellos y seguimos avanzando el reino. En ese sentido, hermanos, Pablo completaba las aflicciones de Cristo. Hoy día, vamos a apagar nuestro celular. Hoy día vamos a ver entonces en esta serie Jesús el Mesías exaltado, Cristo el misterio de Dios. Cristo el misterio de Dios, y nos vamos a enfocar en Colosenses 2 del 1 al 7. Te invito, hermano, a ponerte de pie mientras tienes tu Biblia ahí. Vamos a leer este pasaje. Dice así, Colosenses 2 del 1 al 7.
Porque quiero que sepáis que gran lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que no me han visto en persona, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con vosotros en espíritu, regocijándome al ver vuestra buena disciplina y estabilidad de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús, el Señor, así andad en Él, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Amado Dios, vamos delante de su presencia en esta hora dando gracias por este nuevo día. Gracias, Señor, por este nuevo domingo que nos regalas para que nosotros podamos asistir y una vez más unirnos como cuerpo. Una vez más, Señor, venir delante de tu presencia, exaltarte como un cuerpo unido, también aprender de tu palabra. Señor, es nuestro deseo que hables a nuestras vidas hoy, que, Señor, seas confortando corazones, que seas exhortándonos también, animándonos, Padre Santo, disciplinándonos cuando sea el caso. Señor, lo que tengas que hacer con nosotros, hazlo en esta hora y que tu Espíritu Santo, Señor, obre en cada corazón conforme a lo que tienes para cada uno de tus hijos. Con temor y temblor vamos delante de tu presencia ahora, sabiendo que predico, Señor, no solamente de parte tuya, sino delante tuya. Señor, sabemos que estamos abriendo una palabra que es santa y sabemos que tú también eres santo. Por lo tanto, Señor, guárdame de no hacer o decir algo que tú no digas, sino que tu palabra sea expuesta en esta mañana. Lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis amados hermanos. Quiero hacer una confesión. Como ustedes ya sabrán, varias veces he hablado de películas. Me gustan mucho las películas, soy cinéfilo. Cuando tengo un tiempo dedico para ver alguna buena película. De hecho, el día sábado en la mañana tuvimos un tiempo con mi esposa y vimos un clásico de clásicos, en 2 partes, eso sí, Lo que el viento se llevó. Es nuevita. La estrenaron con los Avengers hace poco. 1939, hermanos, de repente es bueno ver, hay cosas que uno puede ver también de experiencias y de vida. ¿Por qué les digo esto? Porque quiero comenzar con una película. La película Sexto Sentido, de 1999, relata la experiencia del doctor Malcolm Crowe, que fue interpretado por Bruce Willis. Él era un psicólogo que intentaba descubrir cómo ayudar a un niño a enfrentar la terrible verdad de sus poderes sobrenaturales. Veo gente muerta, decía el niño. Le dice el pequeño niño de 9 años llamado Cole. Y desde ahí se desarrolla la trama que termina con un gran misterio revelado que golpea al espectador y que cambia toda la óptica y la cosmovisión de la película. Cambia todo en la vida del protagonista o en su muerte. No voy a contar más. Si tú no has visto la película, no quiero echártela a perder. Es un golpe interesante cuando la ves. Pero así comienza esta idea. Se devela un misterio. Se devela un misterio. Y cuando se devela ese misterio, todo lo que tú viste, todas tus percepciones, toda tu vida, tiene un giro y cambia todo. Y dices, todo lo que yo había entendido estaba mal. La verdad es que es todo diferente. Y esto, hermanos, es un poco lo que Pablo también está tratando de hacer con los hermanos en Colosa, y por eso el día de hoy el mensaje se llama Cristo, el misterio de Dios. Cristo, el misterio de Dios. Un primer punto que nosotros vamos a desarrollar, y voy a ir un poco más lento porque me han dicho, me costó entender ideas porque va muy rápido, es una agonía por la iglesia de Cristo. Primer punto, una agonía por la iglesia de Cristo. Pablo en el capítulo 2 comienza diciendo en el versículo 1, porque quiero que sepáis qué gran lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que no me han visto en persona.
Amados, el amor de Pablo por la iglesia lo llevó a escribir a las iglesias del Valle de Lico. Recuerda que aquí estaba la iglesia de Colosas, la iglesia de la Odisea y la iglesia de Heliápolis. 3 iglesias, 3 ciudades en este valle. Pablo quería que conociera las grandes pruebas que enfrentaban por ellos y por su iglesia hermana que estaban ahí al lado, a pesar de que nunca Pablo los había visto en persona. El amor de Pablo, como el nuestro, no era excluyente ni debe serlo, pues amaba a toda la iglesia, no solo a quienes conocía de manera personal, a los más cercanos a él. Es muy fácil amar a los cercanos, ¿verdad? Es muy fácil amar a los que te llevas bien. Es muy fácil compartir un café con alguien que tiene mucho que conversar. Pero hermanos, eso no es así. Tiene que ser con todos tus hermanos y con todos los que compartimos la misma sangre de Cristo. Es lo que Pablo está haciendo. Incluso él dice que él sufre aflicciones por hermanos que ni siquiera él conoce. De hecho, Pablo decía, yo soy deudor a los gentiles. Y cuando habla de los gentiles, habla de todos los gentiles. Eso es lo que había en el corazón de Pablo. Entonces, esta clase de amor desinteresado debería ser la característica distintiva de todo líder espiritual. Si tú estás sirviendo, si tú estás... No me gusta mucho la palabra líder, me gusta más la palabra siervo, hermanos. Los líderes generalmente están adelante para ser servidos, mientras que los siervos están para servir. La iglesia, hermano, está compuesta de siervos. El mismo Señor dijo, yo no he venido a ser servido, sino he venido a servir. Entonces, la idea es así. Esta clase de amor desinteresado debería ser característica distintiva de todo siervo espiritual. Pastores, diáconos, ministros, miembros de iglesia, hermanos en general. Todos deberíamos tener esa clase de amor desinteresado, aún por los hermanos que no ves. La palabra lucha que usa Pablo aquí viene del griego agón. ¿Te suena algo? Agón. ¿A qué te suena? Agonía. Agonía, término del cual proviene la palabra agonía. O sea, lo que Pablo está diciendo, porque quiero que sepáis, hermanos amados, qué gran agonía tengo por vosotros. Esto es lo que está pasando en el corazón de Pablo. Él está agonizando por amor, por el cuidado y el bienestar de los amados hermanos que ni siquiera conoce. Eso es lo que está pasando en el corazón de Pablo. El profundo amor de Pablo que se extendía incluso a quienes jamás había visto. El versículo termina, por todos los que no me han visto en persona. Pablo no había estado en la iglesia de Colosas, ni en la Odisea, ni en Heliápolis. Pero ahí estaba él, escribiendo desde una cárcel, agonizando por el bienestar de ellos. ¿Cuántos siervos así nos hacen falta, verdad? No, muchísimos. Entonces seguimos, Pablo entonces refleja su amor por Cristo mismo, que es la cabeza de la iglesia. Y ese es un poco el secreto. ¿Por qué Pablo agoniza por los hermanos o los hijos de Dios? Porque él ama entrañablemente a su Señor. Y como ama a su Señor, entiende que los otros hermanos son sus hermanos porque están unidos en Cristo. Esa es la idea. De la misma manera que los padres amorosos se proponen metas con sus hijos, los que tenemos hijos pequeños tenemos algunas metas, ¿verdad? O deberíamos tenerlas. Pablo tiene sus metas también para estos amados de la iglesia en Colosas. Y dice, Pablo trazaba sus metas para la iglesia. En este pasaje nombra 5 de ellas por las cuales él luchaba o agonizaba. Pablo anhelaba que los colosenses fueran, primero, consolados en su corazón. Segundo, unidos en amor. Tercero, plenos en su entendimiento. Cuarto, que anduvieran en Cristo. Y por último, que abundaran en acciones de gracia. Esas son las 5 cosas que Pablo tenía en mente. Primero, vamos a ver aquella frase, alentados sus corazones. El significado básico de la palabra alentados o consolados es parakeleo.
Es donde viene la palabra parakletos, el consolador. Eso es lo que está diciendo, que sus corazones sean alentados o consolados, es llamar a un lado, es traer para acá, es como para fortalecer, abrazar. Una persona puede ser llamada al lado con diversos fines. Una palabra tenía una amplia gama de significados, entre los cuales estaban implorar, atraer, llamar, alentar, exhortar o animar. En este contexto puntual podría traducirse fortalecer, ya que los colosenses estaban rodeados de falsos maestros y necesitaban ser más bien fortalecidos que consolados. Esa es la idea. Nuestros corazones, con ese paracleto, no siempre va a ser de consolación, sino que también de fortaleza. Y es lo que estaba ocurriendo en Colosas. Necesitaban ser fortalecidos porque las falsas doctrinas se estaban avecinando como una tormenta. El comentarista William Barclay cita un ejemplo de paracleo que viene del griego clásico y que permite ver el uso semejante. Se trataba de un regimiento griego que había caído en el desánimo y en el completo desaliento. Cuenta una historia que Alejandro Magno, ustedes saben que él conquistó el mundo entero en 3 años, estaba con sus ejércitos avanzando. La trompeta de avanzar sonaba y el ejército corría. Y en un momento, por primera vez en la historia, el ejército empieza a retroceder. El ejército de Alejandro empieza a ser derrotado. Entonces Alejandro Magno, viendo que no podía ganar en su mente, llama al trompeta, que es el que dirige las órdenes, para que diera la señal de retirada. ¡Trompeta! Da la señal de retirada, porque estamos perdiendo. El hombre de la trompeta, escuchando la instrucción de su general mayor, se queda impávido y no hace nada. ¡Trompeta, toca retirada! Y el hombre empieza a sudar y a temblar y no hace nada. Se acerca a Alejandro Magno y le dice: trompeta, ¿por qué no cumples mi orden? Y él le dice: Señor, nunca en este ejército hemos tocado retirada. No sé cómo es el sonido de retirada. Y eso marcó el corazón de Alejandro y dijo: trompeta, entonces con todas tus fuerzas di avancen. Y hermanos, ese trompeta tocó con todas sus fuerzas esa melodía y el ejército que estaba siendo devastado avanzó, logró vencer y al final aplastó a su enemigo. Esa es la idea de esa palabra, alentados sus corazones. Cuando tengamos esa sensación de que estamos abatidos, cansados, derruidos, destrozados, hermanos, entonces es así lo que tienes que hacer: clamar al Señor como el paracleto que está en ti para que Él te anime y te fortalezca y que puedas seguir adelante. Esa es como una gran arenga. Esa es la idea. Entonces, esto es lo que significa parakleo en este pasaje. En su oración, Pablo implora que la iglesia sea llena de valentía que le permita afrontar cualquier situación. También dice Pablo en el mismo pasaje: unidos en amor, unidos en amor. El amor ferviente es lo que permite lograr el equilibrio con una mente fortalecida. La vida cristiana no se basa en un entusiasmo irracional ni en una ortodoxia intelectual sin vida. ¿Qué quiere decir eso? Como cristianos, hermanos, nosotros no nos basamos o no nos fortalecemos en un entusiasmo irracional. Somos cristianos porque sí. Vamos, a la lucha, a la calle, vamos a marchar. No, hermanos, no, eso no es así. Tampoco tenemos una ortodoxia intelectual. ¿Qué quiere decir ortodoxia? Que seamos sanitos doctrinalmente, pero que no haya vida en nosotros. Tú puedes tener toda la doctrina perfecta ahí alojada en tu mente, pero si eso no hace vida en tu corazón, es doctrina muerta. Por lo tanto, la vida cristiana no se basa ni en un entusiasmo irracional, ni en una ortodoxia intelectual sin vida. La palabra unidos ahí significa vinculados o reunidos. Esta palabra se refiere a los diferentes miembros que se unen para formar el cuerpo humano. ¿En algún momento se separa tu brazo de tu cuerpo? Si se llegara a separar tendrías problemas, ¿verdad? Tendrías que ir al médico. O si, no sé, el hígado dijera: no quiero estar más acá, me quiero separar de este cuerpo. Tendríamos graves problemas. Eso no ocurre.
Esta es la misma palabra que Pablo usa aquí cuando habla de los miembros anexados a la iglesia como un cuerpo. Permanecen pegados e indivisibles. Los creyentes comparten una vida común cuyo fundamento es el amor de Dios. Todos los creyentes poseemos la misma vida eterna. Todos los creyentes llegamos a Cristo por el mismo camino y todos los creyentes somos puestos en el cuerpo de Cristo por el mismo Espíritu. ¿Es así? ¿Tú tienes la misma salvación que yo? ¿O Cristo, mi Cristo es más grande que el tuyo? Es la misma. La misma sangre que fue derramada en la cruz por mí fue la misma sangre que fue derramada por ti. El mismo Dios, hermanos, que abrió con mano poderosa el mar rojo y que sacó a Israel de Egipto derrotando a todos los dioses, es el mismo Dios que tú tienes hoy. Hermanos, ese es nuestro gozo, esa es nuestra certeza. La unidad de la iglesia, mis amados hermanos, no descansa en una estrategia organizativa, sino orgánica. Yo no tengo que inventar o decir, hermano Mario o diferentes hermanos, inventemos alguna actividad para que estemos unidos como iglesia. Eso no debe ser así, puesto que nosotros como iglesia estamos unidos orgánicamente como un cuerpo en Cristo. Esa es la idea. La unidad de la iglesia no descansa en una estrategia organizativa, sino orgánica. Los creyentes somos uno en Cristo Jesús. Con toda seguridad, esta oración de Jesús recibió respuesta con la unidad del cuerpo. ¿Recuerda lo que Jesús oraba? En Juan 17, 20 al 23 decía: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos unos, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y lo que tú has amado a ellos también, como me has amado a mí. Un teólogo llamado Francis Schaeffer denominó la unidad de la iglesia la última defensa ante el mundo como espectador. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué observa el mundo cuando nos ve? ¿Qué ve el mundo cuando ve a la iglesia? Al pastor Durán. Lamentablemente. Sí, ¿verdad? Lamentablemente. Pero hermanos, nosotros deberíamos ser la última defensa, el último bastión de lo que es la iglesia de Jesucristo en la tierra, mostrado por ¿qué cosa? Mirad cómo se aman. Mirad cómo se aman. Marcos Vidal decía, antes cuando iban al circo romano decían mirad cómo se aman, hoy al mirarlos dicen mira cómo se separan. Lamentablemente es así, pero hermanos, debemos amarnos entrañablemente unos a otros porque esa es la unidad que tenemos en Cristo. Esta es la evidencia de que somos hijos de Dios. Lo que entendemos de Juan 13 es que si un cristiano no manifiesta amor hacia otros verdaderos cristianos, el mundo tiene derecho a juzgarle y a dictaminar que no es cristiano en realidad. El famoso poeta, magnánimo, autor, él decía, de mi barrio la más religiosa era doña Carlota, hablaba de amor al prójimo y me pinchó 100 pelotas. ¿Te das cuenta que aún así el mundo de su sabiduría diabólica y popular entiende que eso no es el amor de Dios? Esta señora hablaba de amor a todo el mundo. Pero los niños jugaban afuera, caían las pelotas a su casa, ¿y qué hacía ella? Se las pasaba con amor, les servía un juguito, les hablaba de Cristo. Hermanos, ¿cómo estamos demostrando el amor al mundo? ¿Qué estamos haciendo para que ellos vean que realmente somos hijos de Dios? Si un cristiano entonces no manifiesta amor hacia otros verdaderos cristianos, el mundo tiene derecho a juzgarle y a dictaminar que no es cristiano en realidad.
La constante preocupación de Pablo, hermanos, consistía en hacer que los cristianos practicaran su unidad en la vida práctica. Esto no es algo de estudio, esto no es solamente escuchar, sino que esto tiene que ser llevado a la práctica, vivirlo. Vivir el amor es realmente ponerlo en práctica. Hermano, ¿qué necesitas? ¿Cómo puedo ayudarte? Cuéntame en tu salud, ¿cómo está? Un llamado por teléfono, una oración, estoy orando por ti. ¿Qué puedo hacer por ti? O la gran pregunta, ¿cuánto necesitas? También eso es parte del amor, ¿o no? Deberíamos ser así, hermanos, en la iglesia, velar unos por otros de esa forma. Entonces, la constante preocupación de Pablo consistía en hacer que los cristianos practicaran su unidad en la vida. Escribió a los corintios, a quienes les gustaba pelear. Les escribió: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en la misma mente y en el mismo parecer. 1 Corintios 1:10. Una vez más, al final de su segunda carta a los corintios les volvió a escribir: sed de un mismo sentir y vivid en paz. 2 Corintios 13:11. También amonestó del mismo modo a los filipenses al decirle: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo la misma cosa. Filipenses 1:27 y 2:2. Hermanos, ¿qué quiero decir con esto? El hermano Pablo, él sentía una agonía profunda por los hermanos de Colosa. Veía lo que se veía la infiltración de las falsas doctrinas, veía a los falsos maestros venir y su corazón se angustiaba al punto de que agonizaba, y él les rogaba: hermanos, ámense, hermanos, sean fortalecidos en la fuerza de Cristo, hermanos, muestren el amor unos con otros, sean como estas, no sé, hablando de otras películas, en la película de 300, cuando un soldado iba solo era fácilmente derrotado, pero cuando se unían como bloque, ¿quién los podía derrotar? Ni 1.000.000 de soldados podía hacerle frentes, y eran 300. Hermanos, cuando estén en esa necesidad, fortalezcanse en amor y únanse en tan pegado que nadie pueda hacer mella entre ustedes, que el enemigo no pueda hacer que una murmuración, que una mentira se meta entre todos ustedes y haga palanca para separarlos. Eso no debe ser, amados. Eso es lo que Pablo está escribiendo, y eso es lo que Pablo está exhortándoles, tanto a ellos como a nosotros, aquí y ahora. ¿Hay murmuraciones aquí entre nosotros? Sí, seguro que las hay. Yo no las conozco, pero asumo que las hay, porque el corazón del hombre tiene esa tendencia. Y aún el corazón regenerado tiene esa tendencia, porque todavía habita en un cuerpo de carne que está caída. Por lo tanto, hay murmuraciones, hermano, calla la murmuración, procura la unidad y únete con tu hermano, con todos tus hermanos, no solo de aquí, los de allá, no solo de este sector de aquí o los sectores de allá, somos todos unos en Cristo Jesús. Por lo tanto, hermanos, pégate como si fueran el mismo cuerpo, porque sabes que lo somos en Cristo. Eso es lo que Pablo está diciéndoles como primera parte, con esta agonía que él está viviendo. Un segundo punto, hermanos, que vamos a ver es Cristo, el misterio revelado de Dios. Cristo, el misterio revelado de Dios. El versículo 2 también dice: alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en el verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pablo desea que los colosenses, así como nosotros, experimentemos todas las riquezas que provienen del pleno entendimiento. ¿Entendimiento de qué? Hermanos, decíamos la semana pasada que nosotros tenemos el tremendo privilegio de haber comprendido el misterio de todos los tiempos. ¿Cuánto hubiese deseado Abraham entender el misterio que tú conoces? ¿Cuánto hubiera deseado Moisés
Hermanos, entender y conocer el misterio que a ti ha sido declarado. ¿Cuánto hubiera deseado y sentido el anhelo David de vivir y experimentar lo que tú puedes vivir y experimentar hoy? Cristo encarnado, muerto y resucitado para salvación de tus pecados. Hermanos, eso lo puedes disfrutar, eso es la gloria que tú puedes tener, ese es ese sabor rico que tú puedes tener ya, porque ninguno de ellos vio a Cristo de esa forma, tú ya lo viste. Este es el misterio de Dios. Alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. Hermano, ¿cuánto estás disfrutando? ¿Cuánto estás alcanzando del reino de Cristo en tu vida diaria? Si yo pudiera ver, ni siquiera yo, si una cámara evidenciara toda tu vida, si mostrara tu corazón y tus pensamientos, ¿cuánto de gozo habría ahí en tu día a día? ¿Realmente eres gozoso porque estás viviendo a plenitud el entendimiento de quién eres en Cristo Jesús? ¿O realmente, hermanos, es solamente letra? Debo animarte, debo exhortarte y debo decirte que si tú hoy conoces al Señor, si tú has visto y evidenciado a Cristo en tu vida, cambiando tu corazón, eso quiere decir, hermanos, que tú debes vivir de una forma diferente. Eso debe cambiar todo lo que hay en tu vida. Hermanos, la película que nosotros comenzamos diciendo, voy a tener que contárselas igual. Este hombre comienza la película y va a ayudar al niño. Y él se deshace por ayudar al niño en mil y una forma como psicólogo. Al final, el niño sí es ayudado, pero el gran misterio develado es que él mismo, el psicólogo, estaba muerto desde el principio de la película. Él nunca lo supo. Y esa información, ese misterio develado cambió todo el panorama, toda la esencia, perdón si no has visto la película, te la conté, cambió todas las cosas que él podía ver porque ahora las pesaba de una forma diferente. Todo había cambiado. Lo mismo pasa en tu vida, hermanos. La cosa es diferente aquí. Tú has vivido toda una vida pensando y creyendo hasta que un día viene Cristo a tu vida y devela el misterio y te muestra que toda tu vida anterior habías estado muerto, pero ahora estás vivo. Es al revés. Es al revés. Y como uno vivo en Cristo, hermanos, que debes vivir, es que debes gozar esa vida y disfrutar de este misterio revelado en Dios. ¿Qué grandes misterios hay ahí? Disfrutaste cosas que nadie más ha disfrutado a través de los siglos. Pégate en eso, hermano, disfruta eso. Pablo desea que los colosenses también experimenten todas las riquezas que provienen del pleno entendimiento. Sin este entendimiento, los creyentes somos incapaces de disfrutar todas las bendiciones que les pertenecen en Cristo. Si estás en Cristo, ¿sabes que eres un heredero? Si estás en Cristo, ¿sabes que tú eres hijo de un reino? ¿Que perteneces, que eres coheredero del reino del Señor? Si eres hijo, hermano, no importa lo que estés viviendo de este lado de la tierra, es pasajero. Salud no importa, enfermedad no importa, edad avanzada, gloria a Dios, te queda quizás más cercano el tiempo de ver a tu Señor cara a cara, aunque aún un niño podría ver al Señor así si el Señor lo llamara. Entonces, por esta razón Pedro dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Segunda de Pedro 1:10. ¿Cómo hacerlo? En palabras del mismo Pedro nos dice, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, esto no es solamente una cuestión de calor, saltar, gritar y manifestación del Espíritu y tampoco es estar pegado en la Biblia todo el día y saber la punta y la coma, pero estar muerto. Esto, hermano, tiene que ver con una conjunción de todas estas cosas para poder vivirlas y ponerlas en práctica día a día. Conoce al Señor, conoce su palabra y ponlo en práctica. Si no lo pones en práctica, es letra muerta.
Eso es lo que Pedro te está animando. ¿Cómo lo hacemos? Poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros, abundan, no los dejarán estar ociosos. Otra vez, es la semana. ¿Cuántos estamos ociosos y sin fruto? Cuando vemos que Pablo, por ejemplo, está agonizando por la iglesia y nosotros podemos estar ociosos y sin fruto. Hermanos, recuerda que nosotros vamos a ser pesados. ¿Por qué? Por nuestros frutos. Recuerda que cuando lleguemos al tribunal de Cristo, lo que Él va a probar como fuego van a ser nuestros frutos. Por lo tanto, hermanos, aquí el que no trabaja no tiene frutos. Dios te anima a trabajar en su obra, a poner todo esto en práctica. ¿Cómo lo hacemos? Día a día, en todo lugar, compartiendo el Evangelio, velando por nuestros hermanos, viendo por las necesidades, expandiendo el reino de Cristo, teniendo comunión y gozo con nuestro Señor. Todo eso debemos vivir día a día. Entonces, esto es la aplicación cotidiana de los principios bíblicos. Cuando un creyente vive de manera práctica, la verdad llega a comprenderla en realidad, y esto a su vez le otorga la seguridad de salvación. Pastor, tengo dudas de mi salvación. Pastor, ¿qué más tengo que hacer? Una vez hice una oración. Anoté esa oración en mi Biblia. ¿Qué más tengo que hacer? Amado hermano, ¿estás poniendo en práctica las verdades de Cristo? ¿Estás compartiendo el Evangelio? ¿Estás desarrollando los dones y talentos que el Señor te ha dado en la iglesia como cuerpo? No, pastor. Esa es la respuesta, amado. Mientras tú no pongas en práctica las cosas que Dios te ha dado, no vas a tener la certeza de tu salvación. Puedes tenerla en mente, pero cuando la vives realmente es cuando estás trabajando plenamente para la obra de Cristo. ¿Tienes duda de tu salvación? Hermanos, es necesario poner en práctica entonces todo lo que ya conoces de Cristo. A menudo las personas tienen ciertas inquietudes acerca de su salvación, aun cuando han leído libros que les dan seguridad. El mayor problema que evidencian no es la falta de conocimiento. Muchos de nosotros podemos conocer mucho. El mayor problema no es la falta de conocimiento, sino la falta de aplicación práctica de las verdades que ya conocemos. Conocemos el misterio de Cristo. Y ahí está, guardado como una cajita con llave para que no se pierda. No, hermano, hay que abrirlo y develarlo para que todo el mundo pueda verlo. La verdad está cimentada en un corazón fortalecido y se manifiesta en amor a los otros creyentes. Produce una profunda convicción. Esta es la base de seguridad. Entonces, todo lo que Pablo estaba haciendo acá, hermanos, era fortaleciendo y dando convicción a los hermanos porque estaba viendo la herejía que se venía con respecto a la deidad y la suficiencia de Cristo. Es Cristo mismo, el Dios que estaba oculto, se hizo manifiesta a la humanidad. En ese sentido, Él es el misterio de Dios. Primera de Timoteo 3:16 nos dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Yo no sé, hermanos, si tú has comprendido un poco lo que dice Pablo, pero debo decirte algo. Nadie puede ser un verdadero cristiano si no conoce verdaderamente a Cristo como Dios encargado. Nadie puede ser un verdadero cristiano si no conoce a Cristo verdaderamente encarnado. Cuando tú realmente evidencias a Cristo encarnado en tu vida, cuando tú lo vives, lo practicas en amor unos con otros, entonces recién podría decirte: ahí va uno de ellos. Este hombre es diferente, esa mujer es diferente. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Sabes qué tiene? Tiene Cristo. Tiene Cristo. Entonces, hermanos, eso es el punto. Cuando dice la palabra que están escondidos en Cristo,
este término que se refiere a que solamente los cristianos podemos reconocer ese conocimiento secreto. Esto no es algo misterioso, pero solamente es revelado a nosotros, porque todo aquel que tiene el Espíritu de Dios puede llamar a Cristo como Señor, Dios. Si tú no puedes llamar al Cristo Señor, si no puedes reconocerle como Dios, si tú no vives bajo el señorío de Cristo en tu vida, entonces, hermanos, tienes un problema. Tienes un problema. Ningún conocimiento espiritual oculto es necesario para alcanzar la salvación ni la santificación aparte de Cristo. Y en eso Pablo empieza a desenmascarar a todos esos hombres de la gnosis, los maestros, los altos maestros, los conocimientos ocultos. No es necesario. Lo único que requieres conocer y evidenciar en tu vida es Cristo. Cristo es el misterio de Dios. Cristo es la fuente de todo el conocimiento espiritual verdadero. El conocimiento también es crucial para lograr la seguridad, puesto cualquiera que duda acerca de la suficiencia de Cristo podría poner en tela de juicio su capacidad para cumplir sus promesas. Y para terminar, un último punto, hermanos. Ya vimos la agonía por la iglesia de Cristo, vimos un segundo punto, Cristo es el misterio de Dios, y vamos a ver un tercer punto, permaneciendo firmes en Cristo. Tercer punto, permaneciendo firmes en Cristo. Y esto es lo que Pablo dice: esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con vosotros en espíritu, regocijándome al ver buena disciplina y la estabilidad de vuestra fe en Cristo. Pablo manifiesta la razón de su interés en profundizar el conocimiento de Cristo. El versículo 4 lo dice: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Habían hombres que estaban infiltrándose en la iglesia, maestros falsos que empezaban a poner en duda, decían: no, ¿sabes quién no es como dice el pastor? Se equivoca. No, si es un hombre. Sí, es verdad, es un hombre, pero ¿sabes qué? Ellos empiezan a infiltrar falsa doctrina, ellos empiezan a moverse encubiertamente para generar división, para ganar el corazón de los hermanos. Y Pablo le dice: esto les digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Un falso maestro siempre va a venir a ti con palabras lisonjeras. ¿Cómo está, hermanito? Ven, te invito a tomar once a mi casa. Y cuando te tiene en la casa te dice: oye, ¿sabes que en la iglesia? Y empieza a contarte una cantidad de cosas. Esto pasa, oye, en serio, si yo no sabía. Y hablan así. Y esto es lo típico. Esto nadie lo sabe y nadie lo tiene que saber, pero solamente te lo voy a contar a ti, ¿ya? ¿Lo has escuchado eso? Y esa misma frase se repite al próximo cuando dice: esto solamente lo tienes que saber tú y nadie más, ¿ya? Y empieza a generarse un problema y una división. Hermanos, Pablo decía que nadie os engañe con palabras persuasivas. Un teólogo parafrasea la idea diciendo: quisiera alertarlos acerca de cualquiera que quiera desviarles mediante argumentos engañosos y palabrería persuasiva. Esto ha pasado en la historia. No, ustedes dicen que Jesús es Dios. No, Jesús no es Dios. Jesús es una primera creación. No, el Espíritu Santo es una fuerza activa, no es Dios. No, si en el cielo hay tres, está el Padre, el Hijo y la Madre. ¿Cómo no vas a ver eso? Es obvio, ¿no? Si hay un Padre y un Hijo, ¿qué tiene que haber? Obvio, una Madre. Y hermanos, empiezan a entrar las sectas. No, el hermano fue al tercer cielo, es ungido. Entonces todo lo que él diga es revelación directa del Señor. No, el hermano fue al infierno y vivió allá por una temporada, por lo tanto escucha todo lo que él tiene que decir. Y vas a ver y escuchar una cantidad de burradas que literalmente van a tratar de engañar y atrapar tu corazón. Y esto lo digo, hermanos, para que nadie te engañe con palabras persuasivas. La principal arma de ataque de todos los sistemas de falsa doctrina a lo largo de la historia ha sido negar la deidad de Cristo y en ocasiones también la suficiencia para salvar y santificar. Por ejemplo, un testigo de Jehová niega la deidad de Cristo. Fin, se acabó, secta. Los adventistas niegan la suficiencia de Cristo. Fin, se acabó. El católico dice que tú puedes ser salvo por tus obras. Se acabó. Hay algunos grupos evangélicos que dicen que tú puedes ser salvo por una confesión.
Finalmente, eso es una obra. Hermanos, que nadie nos engañe, que nadie les engañe. Cristo es el misterio revelado de Cristo, de Dios. Entonces, cualquier grupo o persona que pretenda hacerlo es culpable de enseñar doctrinas de demonios, 1 Timoteo 4:1, como todos los que predican otro evangelio están bajo maldición, Gálatas 1:8. Cualquiera, pues, que predique un evangelio diferente al que hemos traído, ya sean otros o ángeles del cielo, sean anatemas, y eso significa sean malditos con maldición del Señor. Los creyentes deben tener una profunda convicción de la deidad y suficiencia de Cristo para poder permanecer ante los asaltos de dicha enseñanza. Por tanto, después de haber entendido la agonía de Pablo, después de haber entendido que Cristo es el misterio revelado de Dios, a ti, privilegiado, a ti hoy, debes entender que debes permanecer firme y cimentado en Cristo, porque van a ver, no solamente en Colosas, no solamente en la Odisea, no solamente en Heliápolis, aquí, hermanos, aquí también van a levantarse de pronto falsos maestros, falsas doctrinas que van a intentar hacer tambalear tu fe. Por lo tanto, te digo en esta hora, tal como Pablo, por tanto, de manera que recibisteis, eso quiere decir, no que recibiste a Cristo en tu corazón como una decisión personal, sino que quiere decir de la forma en que fue presentado Cristo a ti, o de la forma en que fue revelado a Cristo a ti. Esa es la idea de recibir a Cristo. ¿Cómo recibiste a Cristo? ¿Cómo te fue presentado Cristo? Por lo tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él. Hermanos, tu fuerza vital en Cristo no está cimentada aquí, no está en mí, está en cómo tú pones tus pies y te arraigas en Cristo, que es la roca. En Cristo, hermanos, donde tú tienes que asimilarte. Y si estás en Cristo, vas a estar en su iglesia y vas a poder compartir con sus hermanos. Vas a andar como estás en Él, firmemente arraigados y edificados en Él. Y arraigados, hermanos, es esta idea. Tú conoces la historia del hombre que construyó en piedra y en arena, ¿sí? Déjame decirte que el hombre que construyó en arena contrató una maquinaria del hermano Carlos, hizo unos buenos fundamentos, hizo unos hoyos profundos y puso sus fundamentos y hizo una buena casa. El único problema es que la construyó sobre arena. Por lo tanto, por mucho cimiento que haya puesto, al venir la tormenta eso va a ceder y va a ir al suelo. ¿Sí? Así es. El otro tema es que el hombre que construyó en la roca, hermanos, no solamente puso sobre la roca, él perforó la roca. Él perforó la roca e hizo una zapata, un cimiento para meterse en la roca y cubrirse y ahí establecer sus cimientos. Entonces, esa es la idea. ¿Cómo tú puedes establecerte en la verdad de Cristo? No solamente conociendo superficialmente al Señor, sino que, hermano, cava más hondo, cava profundo en la roca. ¿Va a ser difícil? Va a ser difícil. Es fácil. ¿A quién le pasa un chuzo y vamos a romper una roca? Es difícil, hermano. Pero es algo que vale la pena, porque una vez que tú lo haces y tomas el esfuerzo y estás cimentado en Cristo, hermano, pueden venir vientos, mareas, dificultades, acusaciones, tormentas, terremotos, todo lo que tú quieras, pero ¿sabes quién te va a mover de ese cimiento? ¿Sabes quién? Nadie. Nadie. Nunca. Firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en vuestra fe. Pablo también decía, hermanos, os exhorto, les animo a que puedan examinar si estáis en la fe de Jesús. Hermanos, esto siempre tiene que ser una constante evaluación en tu vida. ¿Realmente estoy siguiendo la fe de Cristo verdadera? ¿Realmente estoy cimentado en el Cristo real y no en una ilusión de mi mente? Siempre nos anima. De hecho, también le dice Pablo, examinaos vuestra salvación con temor y temblor. Siempre debemos estar examinando lo que estamos haciendo en Cristo. Siempre evaluamos nuestras obras en Cristo para saber si el fruto que tenemos es fruto de Cristo. Tal como fuisteis instruidos, hermanos, todo el tiempo que se está y viene para adelante de instrucción es lo que nosotros vamos a poner el fundamento sobre la Escritura, pero la Escritura por sí misma, la sola Escritura, y ese va a ser el fundamento más sólido que nosotros podemos tener.
Y para terminar, dice, rebosando en gratitud. Una vez que estás en Él, firmemente arraigado, confirmado en tu fe, tal como fuiste instruido, también debes rebosar en gratitud. ¿Qué mejor ánimo podríamos tener si estamos en Cristo? Si sabes que estás en la roca inconmovible. Como aplicación en esta hora para ti, hermanos, ¿cuál es la agonía que estás disfrutando, entre comillas, disfrutando para la iglesia o por la iglesia del Señor? ¿Qué estás haciendo para completar esa aflicción de Cristo, avanzando en el reino? Por otro lado, ¿has encontrado realmente el misterio de Dios? Cristo ha manifestado su esencia a tu vida, Él ha regenerado tu corazón, ha venido en la fe sobrenatural y te has arrepentido de tus pecados para efectivamente no solamente escuchar de Cristo, sino que ver a Cristo. Por ahí Job, después de la prueba final, decía, antes de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es diferente. Y por último, hermanos, te animo, te exhorto a que puedas estar firme en Cristo. Él es el misterio develado del Señor a tu vida. Y Él es nuestro gozo, Él es nuestra esperanza, Él es nuestra salvación, Él es nuestro todo. La iglesia, hermanos, no salva. La iglesia simplemente disfruta de lo que Cristo hizo por nosotros. Vamos a tener un tiempo de oración, vamos a meditar en ello, llevémoslo en la semana a nuestros corazones para que puedas estar afirmado, arraigado en Cristo, avanzando la obra de Cristo y disfrutando de este privilegio de ser conocedor del misterio de Dios, Cristo Jesús. Señor, vamos delante de su presencia en esta hora dando gracias, en esta hora, por su amor, por su bondad, por su misericordia. Quiero rogarte, Señor, para que esta congregación de tus hijos pueda conocer el misterio de tu Hijo Jesucristo. Señor, quiero pedirte para que nadie os engañe con palabras falaces. Quiero rogarte, Señor, que nadie los engañe también con sutilezas de argumentos vanos. Señor, manténlos firmes. Como a tus hijitos, Señor, abrázalos en tu verdad, en tu palabra, fielmente cimentados, para que ellos puedan continuar arraigados siempre en Cristo para tu gloria y tu honra. Señor, damos gracias en este día, en el nombre de Jesús. Amén.